Felices Pascuas de Resurrección, buen día mis hermanos, les saluda a su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues vamos a seguir meditando el día de hoy, miércoles 7 de abril. Las lecturas son, pues como siempre, muy hermosas y siguen iluminándonos cómo debe ser nuestra vida después del encuentro con Cristo resucitado. Ahora Lucas nos llena de herramientas y de elementos para seguir viviendo esta alegría en estas dos lecturas de hoy. Primero con Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Fíjense cómo después de la predicación en Jerusalén, y que ayer se me pasó recalcar que el fruto de esa predicación fueron que se agregaron más de 3,000 personas. Imagínense, 3,000 personas por una predicación. Ya quisiera yo que con esta predicación que humildemente voy a hacer con ustedes, ya quisiera que se agregara el número de las personas que se han inscrito a mi canal, de personas que se convencen de unirse a esta comunidad en la que yo trato cada día de compartir con ustedes la palabra y el amor de Dios. Pedro logró convertir a más de 3,000 personas. Claro, yo no soy Pedro, no, ni a los talones le llego, pero humildemente quiero colaborar, haciéndote ver cuánto te ama Dios, cuánto te ama Jesús, cuánto hizo por ti y cuánto quiere seguir haciendo por ti en tu vida. Entonces Pedro y Juan van ahora al templo La Hermosa. Dice aquí que hacer la oración vespertina. Es importante, fíjense, dice, subieron al templo de la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Es importante recalcar esto, mis hermanos, porque recuerden, ¿a qué horas murió Jesús? A las 3 de la tarde entregó el Espíritu, dijo San Juan. Y entonces hoy a las 3 de la tarde se acercan estos dos apóstoles al templo La Hermosa a dar gracias seguramente también a Dios por esa conversión de más de 3,000 personas. Y encuentran ahí una persona lisiada que lo tenían que llevar. Él no podía llegar al templo, lo tenían que llevar y lo dejaban ahí todo el día pidiendo limosna y en la tarde iban y lo recogían. Llegan, imagínense, yo siempre trato de visualizarme y estar sin sentirme presente en ese momento. Yo me veo a un lado, entrando también al templo y viendo a un hombre lisiado pidiendo limosna. A lo mejor yo empiezo a meter mi mano al bolsillo para darle algo cuando Pedro y Juan se lo den. Y sin embargo, Pedro le dice, míranos. Y el hombre se le quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Fíjense, ¿y qué era ese algo? Obviamente ese hombre esperaba dinero, esperaba unas monedas y extiende su mano y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Qué hermosas palabras. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y fíjense cómo dice muy hermosamente, y tomándolo de la mano lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza, y de un salto se puso de pie, y empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Qué hermoso. Él esperaba unas monedas. Pedro le da la salud, le devuelve dignidad a su vida, porque ahora él puede trabajar, él puede ir y correr, jugar con sus hijos, abrazar a su esposa. Eso es lo que pasa con nosotros, mis hermanos. Nosotros pedimos limosnas a veces de Dios. El pedirle que me saque la casa del TEC y el pedirme que me saque la lotería es pedirle limosna, es pedirle monedas. El Señor siempre te da más de lo que tú le pides, porque no te da eso que tú le estás pidiendo, porque a veces eso que le pides no es para tu bien, pero Él te da mucho más. Y este pasaje nos hace ver que esa fuerza sanadora de Jesús, esa fuerza con la que Jesús directamente sanaba, curaba a los enfermos y expulsaba demonios, esa fuerza seguía presente ahora en sus apóstoles. Y esa fuerza sigue presente hoy en nuestra iglesia, a través de la comunión de los santos y a través de los milagros que puede seguir haciendo el Señor hoy en nuestra vida, si nosotros se lo permitimos. Porque acuérdense que en Jerusalén no hizo muchos milagros porque no creían en Él. Entonces, esa fuerza, por eso nosotros no estamos mal, mis hermanos, como católicos, al pedirle a los santos la intercesión, porque nosotros vemos cómo esa fuerza de Jesús se las pasó a sus apóstoles para que ellos siguieran haciendo eso. Y de esa misma manera muchos amigos de Cristo que vivieron junto
que vivieron como Él quería que vivieran y que fueron dotados como San Francisco, como San Antonio, como todos los santos que nosotros conocemos, que Dios les ha dado también esa autoridad para en su nombre hacer milagros, aún y cuando ellos ya no están, porque precisamente ahora están junto al Señor. Entonces, esa es muy hermoso. Y fíjense cómo en el Evangelio Lucas hoy nos narra el pasaje conocido como los discípulos de Maús. Nos narra el viaje de ida y vuelta, que dice que sucedió en el mismo día de la resurrección. Es importante notar que dice, el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Maús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Ese viaje de ida y vuelta, mis hermanos, de Jerusalén a Emaús y de Emaús a Jerusalén, 11 kilómetros de ida y 11 kilómetros de vuelta, eran muy diferentes. Me recuerda el Salmo 126 que dice, al ir iban llorando, cargando las semillas, al volver vuelven cantando, llevando las gavillas, o sea, ya llenas del fruto recogido. Los apóstoles, los discípulos de Maús al ir iban tristes, iban cabizbajos, iban en un lento caminar comentando lo que había sucedido. Iban decepcionados porque después le dicen a Jesús sin saber que era Él, que ellos esperaban que él los salvara, que los sacara de esa esclavitud. Y sin embargo, Jesús les hace ver su error. Por eso dice, al regresar, llegan diferentes, van presurosos, van cantando, van alegres, diciendo o comentando cómo le van a dar esa buena noticia a los demás discípulos y a los demás apóstoles. Entonces, esa es la diferencia de nuestra vida antes y después del encuentro con Jesús resucitado. Igual que María, nos decía Mateo ayer, nos decía Juan ayer, ahora Lucas nos dice cómo estos discípulos no lo reconocían, porque como decíamos ayer, pues Jesús está presente de una manera diferente en nosotros. Entonces, Jesús empieza explicándole las escrituras. Y luego cuando se queda con ellos al partir el pan, pues está en esa fracción del pan, como aunque todavía no existía la Eucaristía, todavía no tenían esa situación, ya Lucas empieza a prefigurarnos lo que es nuestra misa el día de hoy. Lo empezaron a reconocer en las escrituras, porque dicen, con razón ardía nuestro corazón al escuchar su palabra. Pero luego ya en la fracción del pan lo reconocen totalmente. Aquí tenemos que reflexionar, mis hermanos, cómo estamos nosotros presentes en la misa. Cuando tú vas a la celebración eucarística, ¿cuál es tu accionar, cuál es tu actitud dentro de la misa cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Arde tu corazón? ¿O estás escuchándolo, pero estás pensando en los problemas que tienes? ¿Estás pensando que ya quieres que se acabe la misa para regresar a tu casa? ¿Estás presente, pero solamente de cuerpo presente? ¿O realmente estás escuchando con ganas de que esas palabras muevan tu corazón, muevan tu vida? Y luego después, ¿qué pasa en el momento de la comunión? ¿Comulgas? ¿No comulgas porque tienes una pena canónica? Bien, pues no debes de comulgar, pero tienes la comunión espiritual y estás presente en comunidad con nosotros. Mira, este encuentro con Jesús, como te digo, aun y cuando no hace todavía presente la Eucaristía, porque todavía no la hacían, todavía no se conocía, pero para nosotros viéndolo ya en retrospectiva, realmente la está haciendo presente, porque están en comunidad. Dice Jesús, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Dos ya son comunidad, y más cuando se juntan a meditar la palabra de Dios y Jesús se hace presente con ellos. Cuando tú vas a misa, vas a estar en comunidad. Vas a reunirte no con dos o tres, vas a reunirte con más personas en el nombre de Jesús y ya estás ahí en comunidad. Y luego, en ese encuentro con los discípulos, aparte de estar en comunidad, escuchan las Sagradas Escrituras. Jesús les empieza a explicar todo desde Moisés hasta ese día, todo lo que tenía que pasar. En la misa, nosotros escuchamos lecturas del Antiguo Testamento y lecturas del Nuevo Testamento y escuchamos los salmos.
O sea, escuchamos esas mismas escrituras que movieron el corazón de los discípulos de Maús. Nosotros las escuchamos en la misa. Y después, así como a la fracción del pan, estos discípulos lo reconocieron. Tú reconoces a Jesús cuando el Señor, cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada y te dice, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿Reconoces a Jesús? Cuando el sacerdote parte el pan, que es el símbolo de que Jesús se parte por nosotros, parte su vida para que nosotros podamos tomar parte de ella. ¿Lo reconoces presente ahí en esa Eucaristía? Y luego lo más importante, mis hermanos, ¿cómo sales de la iglesia después de vivir esa experiencia del encuentro con Jesús Eucaristía? ¿Regresas igual que como llegaste, preocupado, asustado, amargado? ¿O regresas como los discípulos de Maús? Corren, van presurosos al encuentro, que la gente se dé cuenta que soy diferente, que la gente se dé cuenta que tuve un encuentro con Jesús resucitado. Ellos van 11 kilómetros, acababan de recorrerlos cansados y apesumbrados, y hoy regresan corriendo al encuentro con los apóstoles para decirles, el Señor ha resucitado. Lo hemos visto y lo reconocimos en la fracción del pan. Mis hermanos, déjate transformar por Jesús. Déjate, reconócelo. Él se hace encontradizo contigo en la presencia de ese hombre que está pidiendo limón en la calle, en la presencia de tu familia, en la presencia de tus hermanos. Jesús se hace presente en todo momento en tu vida, en las alegrías, en las tristezas, en la salud y en la enfermedad, pero sobre todo en los momentos en los que más lo necesitas. Él está a tu lado con los brazos abiertos. Reconócelo, no lo quieras ver en cuerpo. Muchos dicen, ¿cómo quisiera que la Virgen se me apareciera? ¿Cómo quisiera que Jesús se me apareciera como a muchos? Yo no quiero que se me aparezca, no necesito. A mí Jesús ya se me ha aparecido de muchas maneras diversas en mi vida y por eso ahora trato de ser una persona diferente. Sigo fallando, soy frágil como tú, mi hermano, no somos perfectos, pero estamos caminando de la mano de un Cristo resucitado, de un Cristo vivo y de un Cristo que quiere que nosotros vivamos libres del pecado, que no nos dejemos corromper por este mundo y que podamos ser testimonio de ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros, de dar la vida en la cruz, pero de levantarse triunfante de ese sepulcro y dejarlo vacío como testimonio de que Él está vivo en medio de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, que estén bien. Felices Pascuas de Resurrección y recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz.